En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Buenos días. combate a la corrupción. Vamos a informar sobre algo que considero muy importante en el propósito de acabar con la corrupción y de acabar con la impunidad. Nada ha dañado más a México que la corrupción. En el periodo neoliberal se agudizó la inseguridad, la violencia, la desigualdad social por la corrupción de los políticos. Se aprobó el día de ayer en el Senado la reforma al artículo 108 de la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por hechos de corrupción. Cuando se apruebe en la Cámara de Diputados y en los congresos locales, se podrá juzgar al presidente en funciones por hechos de corrupción. Con esto se termina con la impunidad constitucional. De igual manera, también se podrá juzgar al presidente por delitos electorales. Se recuerda que los delitos de corrupción o electorales ya son delitos graves y no alcanzan fianza. La posibilidad de juzgar al presidente fue suprimida durante el periodo conservador. También se agregó la posibilidad de juzgar a legisladores y gobernadores en funciones. Edad productiva. Hay una edad en que ya no se contrata a trabajadores. Existe la concepción de contratar a jóvenes que a personas mayores de entre 40 y 60 años. Se está buscando que se incluya a estas personas. Detonando el crecimiento económico, facilitará que se contraten a más mexicanos. Se impulsará una campaña para que se considere como algo importante la experiencia laboral en el mercado. Reforma educativa. Se cancela por completo la reforma educativa. Se cancela por completo la reforma educativa. No hay simulación, pero la corrupción no se tolerará. No habrá impunidad. No se traficará con las plazas ni con los sueldos. Se dialogará e informará con los profesores para que no quede duda de las disposiciones de la nueva reforma educativa. Revista Forbes. En ese sentido, estamos interesados en conocer su definición y qué piensa acerca de la riqueza. Debe de distribuirse con equidad. Cuestiona este medio de comunicación sobre la definición de riqueza para el presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que responde que es necesario la generación de riqueza de manera distribuida con equidad, que exista una distribución del ingreso y de la riqueza para que no exista la desigualdad tan acentuada como la que se vive actualmente en el país. En este proceso de generación de riqueza tiene una importante labor el Estado para la generación en conjunto con el sector privado y que cumpla con su responsabilidad de que exista bienestar social, creando un desarrollo con progreso y justicia. Twitter de Donald Trump. Se tiene comunicación permanente. Acaba de darse esta reunión, se está atendiendo el tema. Acusa a México de no tener una acción contra el fenómeno migratorio. Se está atendiendo este tema. Se insiste en que deben atenderse las causas que originan la migración. Lo mejor es la cooperación para el desarrollo. Se trabaja en el sureste creando posibilidades de trabajo, pero es necesario atender el desarrollo en Centroamérica, que es donde se presenta la migración más importante. Se busca que este flujo sea ordenado y se procure que no existan violaciones a los derechos humanos. Existe una buena relación y comunicación constante con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Los mexicanos no tendrán necesidad de migrar, será una alternativa opcional. Solo en Chiapas, con el programa Sembrando Vida, se está terminando el proceso de contratación de 80,000 personas y el proyecto del Tren Maya significará la generación de 300,000 empleos. Ternas de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, ellos calificaron, nosotros tenemos por ley la posibilidad de reafirmar nuestras propuestas. Los senadores son autónomos igual que el Ejecutivo. Somos libres y es parte de la Cuarta Transformación. Los candidatos propuestos en estas ternas cumplen con los requisitos necesarios para ocupar los cargos.
Por ley, el Ejecutivo puede reafirmar las propuestas. Anteriormente, estos puestos se repartían por cuotas entre partidos, que originó la corrupción en estos entes autónomos. Se recuerda que fueron los integrantes de estas comisiones los que autorizaron los contratos leoninos de gasoductos. Reitera que los 12 candidatos cumplen con los requisitos necesarios, sobre todo con el requisito principal de ser honestos. De modo que no se trata de una imposición, sino de un proceso democrático y de la autonomía entre poderes. El proceso de las elecciones por mayoría calificada, que son 2/3 partes de votos. En todos los casos existió mayoría simple. Este es el segundo proceso de envío de ternas. No está prohibido que sean los mismos. Si no existe consenso nuevamente en el proceso de selección, por ley el Ejecutivo nombrará a los nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía. Cooperativa Cruz Azul. Y la instrucción que tiene Santiago Nieto, que es el responsable de la Oficina de Inteligencia Financiera de Hacienda, es que no se oculte ningún dato. Se está de acuerdo con una auditoría por la participación de la cooperativa en procesos electorales, y la instrucción a la Unidad de Inteligencia Financiera es que no se oculte ningún dato y que se procese si existe algún evento, por mínimo que sea, de algún delito, y se canalice a la Fiscalía General y la Fiscalía Electoral. La memoria histórica. La memoria es la materia prima de la historia. Yo creo eso. La memoria es la materia prima de la historia. Es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Con la polémica que se dio con el envío de las cartas a España y el Vaticano, se está dando el debate de manera respetuosa, para que se dé a conocer la historia no contada durante el periodo neoliberal. Se busca transitar hacia la paz por el camino de la concordia y la reconciliación. Fue una bendición el que se haya terminado, se haya cortado de tajo con el periodo neoliberal. ¿Ya qué más podemos pedir? Sí, estaban a punto de terminar de desgraciar al pueblo de México y se dio un cambio para transformar al país. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.